Bueno, han pasado 3 semanas desde el Diabetes Experience Day, que en su 6ª edición se ha celebrado en Castellón. Creo que algunos de vosotros pues, habéis tenido la suerte de estar allí. Y han pasado 3 semanas, pero, Ángel, en nuestra cabeza están retumbando las ponencias maravillosas, esas conversaciones que tenemos en el pasillo, esos cafés, y la agenda que está así engordando de proyectos que nacieron ese fin de semana. Pero Diabetes Experience Day, y muchos de vosotros lo sabéis, no es un finde, no es un evento, es mucho más. Es un movimiento que le pone voz a la diabetes. Ahora parece sencillo decir, le ponemos voz a la diabetes. Pues tuvo que venir una persona a enseñarnos qué era ponerle voz a la diabetes. El Diabetes Experience Day es como una comunidad que formamos personas con diabetes y familiares, asociaciones de pacientes como Diabetes Madrid, industria farmacéutica, sociedades científicas y médicas, con una visión muy positiva sobre la diabetes, por eso nos gusta. Una visión superadora, reparadora, sanadora, cooperativa. Hoy tenemos la suerte de que esta jornada la va a conducir un periodista excepcional, que, como os digo, ha puesto voz a todas nuestras diabetes, a la de cada uno y a la de todos. Director de Canal Diabetes y creador del Diabetes Experience Day, Ángel Ramírez Carot. Muchas gracias, Elena. Aquí nos podemos permitir muchas cosas, por lo menos darnos besos y corazones. Nada, bienvenido. Muchas gracias, Elena. Lo primero que quiero es daros las gracias a todos vosotros, en concreto a la Asociación de Diabetes Madrid, por esta invitación. Y además arrastramos la resaca del Diabetes Experience Day. Habéis dicho que el objetivo de la jornada es aprender, aprender, aprender. Yo he venido hoy aquí no a hablar de mi libro, sino a aprender de vosotros. Creo que el éxito del Diabetes Experience Day, aunque Elena lo ha glosado muy bien y yo se lo agradezco, es de la gente que realmente lo ha respaldado desde el primer día. Es decir, todos vosotros. Si a mí me preguntan, como me han hecho, qué es lo que te queda de este proyecto, profesionalmente muchas cosas, porque al final uno es periodista y conseguir un proyecto que comunica en una cuestión tan delicada como es la diabetes es muy satisfactorio. Pero es muchísimo más satisfactorio recibir cariño, recibir amor y conocer a un montón de gente. Ayer mismo estábamos cenando y ese tema salía y se ponía encima de la mesa. A mí la diabetes lo que me ha permitido es conocer gente excepcional, porque la gente que tenéis diabetes, las personas que acompañáis a las personas con diabetes, tenéis una forma de ver la vida y yo ya me voy a meter en ese grupo, porque yo también tengo una forma de ver la vida totalmente diferente. Así que muchísimas gracias a vosotros, porque el que más está recibiendo de todo esto soy yo, sobre todo a nivel emocional, ¿vale? No se merecen. Este escenario es muy grande, aunque estamos acostumbrados a montar escenarios muy grandes en el Diabetes Experience Day, pero este es muy grande también, sois muchos, y yo, a mí me había planteado Elena que habláramos del Diabetes Experience Day, pero yo creo que lo conocéis mucho, que habláramos de la comunicación y de cómo el paciente, que eso lo ejemplifica muy bien el Diabetes Experience Day, está justo en el centro, que es donde tiene que estar. Este escenario, como digo, se me hace muy grande, así que yo voy a pedir a una persona muy grande en todos los sentidos que me acompañe. No sé si conocéis a Pedro Soriano, que es el creador del movimiento FF Paciente, al que le pido que me acompañe, por favor, Pedro, y pido un fuerte aplauso para él. Hola. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Vamos a romper totalmente el guión, porque estaba previsto que yo os hablara un ratito del Diabetes Experience Day y él os hablara del movimiento FF Paciente. Pero lo que hemos pactado Pedro y yo, que somos muy innovadores, es que participéis vosotros con nosotros. Nosotros queremos hablar de esos dos proyectos, pero sobre todo queremos escucharos a vosotros, porque al final los dos proyectos son proyectos de comunicación, comunicación digital, básicamente, aunque en algún caso también ha trascendido ya la comunicación digital, pero la comunicación hoy ya no se entiende. Antiguamente era emisor, mensaje, receptor, y ahí moría la comunicación, pero hoy en día es mucho más que eso. Es emisor, mensaje, receptor, receptor, mensaje, emisor.
todo está dando vueltas permanentemente y nadie ocupa un lugar predominante en la comunicación. Con lo que, si te parece, bajamos el escenario y nos ponemos al mismo nivel. Vamos a coger un micro por si acaso. Coge el micro. Por si acaso nos hace falta hacer alguna pregunta a alguien. Y ya sabemos que es muy prontito esta mañana, pero era una forma también de empezar la jornada calentando el ambiente. Pedro, cuéntanos, para el que no conozca, ¿qué es el movimiento FFD Paciente? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, gracias por invitarme, porque es un honor estar aquí. Y bueno, claro, el Experience Day lo conocéis, ¿no? Yo ahora voy a hacer algunas preguntas, pero bueno, claro, vosotros sois más expertos que yo en eso, ¿no? ¿Pero alguien conoce FF Paciente? ¿Alguien? Bien. Vale. FF Paciente surge... bueno, yo soy enfermero, me fui a Inglaterra a trabajar 4 años y cuando estaba allí, pues una forma de estar conectado con España era a través de Twitter. Soy muy tuitero. Tengo que decir que soy demasiado, soy muy friki de Twitter. Me di cuenta que los profesionales de la salud, nosotros hablamos siempre en relación qué es mejor para el paciente, ¿no? Siempre sabemos qué es mejor, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso estudiamos, ¿no? Intentamos ofrecer el mejor cuidado de calidad. Pero las tecnologías e Internet nos permite que todos, cada uno de nosotros, tanto si seas paciente como no, tengas un rol de paciente o de cuidador, te permite estar conectado y te permite hablar a través de las redes sociales. Y lo que hicimos fue que un viernes... Bueno, si no lo conocéis, en Twitter la almohadilla y el FF es Follow Friday y lo que viene a decir es que invitas a tus seguidores que siga a otra persona. Incluí la palabra paciente y lo que yo pretendía era darle visibilidad al testimonio de vivir con una patología. Es muy importante que las personas que vivimos con una patología crónica o con un momento de salud determinado o un cuidador sea capaz de expresarse a través de la red y que nos ayude a comprender cómo es vivir mejor con esa patología. Algo que empezó de una manera muy puntual un viernes y que yo no pensaba volver a hacerlo, pues a día de hoy es un movimiento, es una comunidad virtual de pacientes que todos los viernes sacamos una entrevista de una persona que cuenta su testimonio hablando de su día a día, de cómo es levantarse e irse de vacaciones con diabetes, cómo es irse de fiesta con diabetes, pero así con cualquier patología. No nos centramos en ninguna, sino en todas a la vez. Entonces, todos los viernes podéis participar y os animo a que entréis a FF Paciente porque cualquier persona puede aportar algo que ha aprendido viviendo con la enfermedad, ¿no? Al final hay cosas que no están en los libros y es un punto de encuentro para que también los profesionales aprendamos a que vivir con una patología es mucho más que dar una medicación o tener unas recomendaciones, ¿no? Y al final el rol del paciente, cuando hablamos del paciente, yo siempre digo que no sea la tercera persona del singular, no es la persona del que se habla. O sea, el paciente tenemos un rol y podemos ser activos y podemos compartir y podemos interactuar, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos todos los viernes. Y la verdad es que ya llevamos casi 3 años. No es poco, no es y poco. Ya somos una comunidad, nos hemos hecho una asociación porque, claro, vamos creciendo, cada vez somos más pacientes, somos más personas y queremos hacer más cosas, pero bueno, lo hacemos en nuestros ratos libres y es que así vamos. Si lo analizas fríamente, al final todos somos pacientes. Todos somos pacientes. Lo vamos a ser, o lo hemos sido, o lo somos. O lo ¿no? somos. Es decir, eso no es una etiqueta que la vamos a tener que llevar permanentemente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna reflexión sobre los medios de comunicación hoy en día en relación a la diabetes? ¿Alguien que quiera compartirla? Si no, me animo yo a compartirla, pero me gustaría escucharos. Tengo el micro. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de reflexión con respecto al tratamiento que, por ejemplo, tiene la diabetes en los medios de comunicación? Bueno, va. Lo digo yo. Coincidiréis conmigo en que el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la diabetes no es el más adecuado. Partiendo, por ejemplo, de una base, y es que confunden diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2. Y los que conocéis el mundo de la diabetes sabéis que son prácticamente... comparten muchas cosas, pero son 2 patologías diferentes. Incluso las personas que las padecen tienen también perfiles totalmente diferentes. Bueno, pues los medios de comunicación cometen ese error permanentemente. Bien, hasta ahora los medios de comunicación eran los que lideraban la comunicación, hasta hace 5 o 6 años. Exacto. Y eso es lo que ha cambiado. Por eso, movimientos como el de Pedro o el Diabetes Experience Day se han hecho grandes independientemente de los medios de comunicación. Se han hecho grandes por las personas que han decidido tomar la decisión de dar un paso adelante. Elena lo decía, ¿no? Está muy bien, pero vamos a ir más allá, ¿no? Impliquémonos todos. En la comunicación también, sea de diabetes, de salud o de lo que sea. Yo creo que esto es lo que cambia realmente el paradigma. Que hoy cualquier persona, cualquier institución, cualquier empresa
está en la sociedad de la información y puede ser un medio de comunicación en potencia. No hace falta tener formación para poder comunicar. Deberíamos apostar por códigos deontológicos, eso sí, pero todos tenéis encima o en la mano, en el móvil o en las redes o donde sea, la posibilidad de comunicar, de contar cosas. Una cosa muy importante, tenemos que creérnoslo. O sea, dar el paso de contar cómo vivimos con una enfermedad no es fácil, y hay gente que puede optar por no hacerlo, ¿no? Pero estamos en un modelo muy paternalista, aunque escribimos que sea muy participativo, que eso está cambiando, ¿no? La humanización, el trato, cada vez que vamos a una jornada o un evento lo escuchamos. Realmente Internet nos permite dar ese cambio. Estamos viviendo esa transición donde el paciente, en este caso, ya no es el agente pasivo que está en casa, que tiene que ir a su centro de salud o a su especialista a recibir información. No, es que ya podemos buscar información. Lo que pasa es que tanto los profesionales de la salud como los pacientes tenemos que adquirir competencias digitales. Tenemos que aprender a utilizar las herramientas, tenemos que aprender a ser críticos, saber que una noticia tiene caducidad, tenemos que ver que una noticia tenga fecha de publicación, que haya un autor donde puedas dirigirte si tienes alguna duda, que esté avalado por asociaciones de pacientes o por sociedades científicas. O sea, no podemos creernos todo lo que hay en Internet. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto de toda la tecnología y la información que todos tenemos acceso sí, pero tenemos que empezar a formarnos de alguna manera para ser críticos a la hora de encontrar información, ¿no? Porque ¿quiénes de aquí están en...? No sé si a lo mejor no sabe nadie. ¿Quiénes de aquí están en un grupo de Facebook de diabetes? Vale. Yo estoy en uno de psoriasis, ¿vale? Porque es el tema que más me toca a mí, ¿no? ¿Habéis encontrado o se comparten cosas que realmente creéis que son dudosas o que pueden perjudicar a la salud? ¿Se comparten cosas así? Por lo menos él no ha entrado todavía. Él no ha entrado aún, ¿no? Por lo menos en psoriasis os puedo decir que existen un montón de personas e intereses de terceras personas que lo que quieren es venderte productos milagro. Esto, nos guste o no, hay muchas personas que se lo creen. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que aprender a ser críticos o no? O sea, lo que aparezca en Google es lo que más se ve, pero no significa que tenga mayor evidencia científica, ¿no? Que realmente nos pueda ayudar. Y al final somos agentes activos de salud. Al final todos somos agentes de salud y todos aportamos a la sociedad, a la comunidad de diabetes. Vosotros sois los que aportáis. Y esto es importante. Si empezáis a compartir cosas que no tienen evidencia científica y compartís... ¿no? Hay noticias de gente famosa que a veces se hacen virales porque dicen burradas, ¿no? Totalmente. Y eso puede perjudicar, porque hay personas que están en su casa y se creen lo que dicen las personas que están en la tele o se creen lo que dicen otros terceros. Entonces tenemos que aprender a ser críticos con la tecnología. Y ser críticos no significa ir a morder, o sea, que parece que sea como el lado opuesto, ¿no? Es saber utilizar la información y la herramienta. Las redes sociales, en el caso concreto de la diabetes, para mí también tienen un antes y un después en los últimos años, que encaja perfectamente con dos hitos que yo os voy a comentar. Lo digo porque el tema de la diabetes nos interesa a todos. El primero de esos hitos en redes sociales es la creación de un grupo que se llama SET Diabetes, el grupo de la Sociedad Española de Diabetes, que decidió hace, Cintia, 4 años... 2014. 5, es que estoy todavía en 2018. Casi 5 años decidió un grupo de profesionales entrar dentro del mundo de la diabetes digital y empezar a dar información, divulgar y corregir aquellas falsas informaciones que iban apareciendo. Ese impulso de los profesionales sanitarios, que al final son los que tienen la ciencia en el tema de la diabetes, ha hecho mucho bien. Y ese segundo hito del que yo os hablaba es la creación de un hashtag. Desde aquí quiero agradecer públicamente, por si no lo he hecho alguna vez, a Dani Rollo y a Óscar López de Briñas, al Jedi Azucarado, por la creación de un hashtag que es Diabetesp en español. Os doy estas dos referencias porque hoy uno puede acceder a las redes sociales y tener la garantía de que puede aprender con calidad. Efectivamente hay mucha gente vendiéndonos la burra de que la diabetes se va a curar. Bien, hay una labor muy larga por hacer, pero ya hay gente muy buena a la que nos vamos sumando otros que empiezan a dar mensajes muy correctos dentro de la diabetes. Yo os animo, si no lo hacéis habitualmente, a que intentéis buscar la información de la diabetes en España a través de ese hashtag, como lo que va diciendo la Sociedad Española de Diabetes. No sé si eso ocurre en otras patologías, en otras áreas. Nosotros, por ejemplo, que puedes decir, bueno, un hashtag, como sabéis, los hashtags son abiertos.
Quiero decir que cualquier persona se puede unir, cualquier tercero. O sea, no hace falta que sean pacientes o que sean, o sea, realmente puede participar quien quiera. Pues cuando detectamos algo que puede ser un bulo, ¿no? Porque al final hay bulos de salud, lo que hace, o sea, el mejor ataque es ni siquiera darle un me gusta, porque si no al final le haces más visible. Porque al final la gente que quiere vender algo, que quiere utilizar pues, tu comunidad de alguna manera, lo que hace es meterse en la comunidad para que aunque alguien le critique, ya lo estás posicionando dentro de la comunidad. Por lo tanto, la mejor respuesta es la ignorancia, ¿no? En redes sociales. Y sobre todo, que al final luego se crean, y seguro que estáis muy conectados, todas las personas con diabetes y familiares, que sabéis las formas de comunicaros y decir, oye, esto ha salido ahora y enseguida llega la asociación y enseguida se puede hacer un comunicado. O sea, que realmente ya las tecnologías nos ayudan a estar conectados entre todos y poder un poco combatir esos bulos. Es muy difícil. Yo creo que combatir bulos en salud es como ir contra una pared, ¿no? Grande. Yo creo que lo que tenemos que hacer es formarnos en ser críticos y en saber quitar lo que es la basura de Internet, ¿no? Empezar a utilizar también Google Académico, que muchas veces nos olvidamos que está ahí. Es una herramienta muy sencilla, que lo estuvimos hablando el otro día. El Google Académico realmente te quita mucha información que se posiciona muy alta, pero que no tiene un rigor científico y es igual de accesible que Google, ¿no? Para encontrar información. Yo creo que ese es un poco el camino que hay que seguir. Yo creo que hay que formarnos para poder autocuidarnos mejor y tener una información fiable sobre la salud. Y luego otra gran diferencia que yo veo en la comunicación digital, en el caso de la diabetes y en otras. Académicamente a los periodistas siempre se nos ha dicho que lo mejor era ponerle nombres y apellidos a las noticias. Es decir, no es lo mismo decir que hay 3.000 personas con SIDA, voy a hablar de otra enfermedad, que decir que Freddie Mercury tiene SIDA. Se ve la diferencia, ¿no? A nivel de impacto. En las redes sociales lo que permiten es que esas informaciones permanentemente tengan nombres y apellidos. Es un poco la esencia del Diabetes Experience Day. La gracia del Diabetes Experience Day es que no es que hemos puesto a la persona con diabetes en el eje, no, es que esa persona está contando su vida, está contando sus experiencias. Ahí está el éxito, porque estamos empatizando con ella. Tengamos o no tengamos diabetes, tengamos o no tengamos voz. Perdonad. Yo creo que esa también es una gran diferencia, que lo que yo quiero dejar claro hoy es que hay una diferencia entre la comunicación que llevan los medios de toda la vida con estas nuevas oportunidades educacionales. Ahí hay historias personales de pacientes con nombres y apellidos que yo creo que educan, que nos hacen aprender, que nos motivan, ¿no? Hay un aprendizaje informal en la red. O sea, estar conectado y chatear ya es aprender, ¿no? Sobre todo cuando si lo acortas y lo pones en un tema en concreto, como puede ser la diabetes, pues eso es un espacio de aprendizaje para que todos podamos aprender ahí, ¿no? Pero yo creo que la comunicación, que ahora tenemos acceso, es mucho más fácil tener acceso a una red social y un poco volcar lo que quieras, tenemos que saber cuál es nuestro rol. Y eso es importante, porque yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando muy conjuntamente, yo ahora estoy trabajando en la Escuela Madrileña de Salud aquí en Madrid, y trabajo muy conjuntamente con toda la parte de periodistas por el tema del Twitter para volcar información sobre la escuela ahí. O sea, realmente cada uno tenemos que tener nuestro espacio. Quiero decir, no podemos ahora venir nosotros como figura paciente y ahora sabemos más que el periodista a comunicar. No, o sea, lo que tenemos que hacer es hacer alianzas, ser capaces de unir la parte profesional con nuestra parte de experiencia personal, con lo que yo puedo aportar con la parte de otros profesionales. Ahí está. Es más, yo añadiría que nosotros podemos educar a los periodistas en diabetes. Sí. Quiero decir, hace falta hacer un curso de periodismo para los medios de comunicación, perdón, un curso de diabetes para los medios de comunicación. Pero sería sin ser agresivos, como tú dices, es decir, oye, abrir las puertas y decir, muy bien, vosotros sabéis comunicar perfectamente, nosotros sabemos de diabetes, venga, busquemos el punto en común. De hecho, así trabajamos. Cuando llega algo al Twitter, que realmente es una pregunta técnica, o sea, técnica en el sentido para un profesional, él lo que hace es tirar de contactos. Claro. Es lo que hace, vamos a preguntar a esta persona que se encarga de aquí. ¿Sabes? Busca a las personas que son satélites para contestar la pregunta. Entonces, aquí tenemos un papel muy importante y eso estaría muy bien. O sea, realmente formar a las personas, o sea, a otros colectivos que están dando información todo el día a saber comunicar más cercano, más cercano y con una información más llana en el sentido que se pueda entender, porque muchas veces es que no se entiende lo que se está leyendo, ¿eh? Correcto. No solo en diabetes, o sea, en general me refiero.
es que las informaciones sobre las investigaciones futuras de la cura de la diabetes son muy suculentas. A mí me encantaría poder dar la noticia de la cura de la diabetes, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O brindar hasta la cirrosis por la cura de la diabetes, como dice nuestro gran amigo Iñaki Lorente. Pero, mientras tanto, tenemos que esperar y creo que hay que ser cautos. Antes de que acabemos nosotros, me gustaría saber si hay alguien en la sala que quiera hacernos algún tipo de reflexión o pregunta, tanto al proyecto de... Una mano, por fin. Eso es comunicación 2.0, totalmente participativa. Sí, por favor. Hola. Esto no le da al botón, a lo mejor. Te dejo el mío, ¿eh? Cuidado que se te acopla. Algo muy típico en los eventos de diabetes últimamente. ¿Eh? Esto es un poco raro. Vale, ya está. Obviamente utilizo las redes sociales, pero me parece que utilizar Twitter para información de la diabetes es bastante complicado. Me parece que hay muchísima cosa que sobra ahí y filtrar, llegar a la información que es buena es bastante difícil. Tardas mucho tiempo y si nos cuesta a nosotros, la gente que no está acostumbrada a las redes sociales, les cuesta mucho más. Algo que utilizo mucho y me parece que en España se podría desarrollar para los que estáis aquí y os gusta la comunicación y sois especialistas en diabetes, en nutrición, a mí me parece muy interesante utilizar la parte de los podcasts, que creo que en España no están suficientemente desarrollados. Ni siquiera en el mundo. No es fácil encontrar un buen podcast con gente que sabe y creo que esa interacción es mucho más fácil que buscar algo para leer en Twitter o en Facebook. Que alguien te pueda contar su experiencia o que hable de lo que ve los que tenéis pacientes, ¿no? Los que estáis todo el día en ese mundo, me parece una zona muy interesante para explotar y mucho más fácil, perdón, sí, ahí ya está, y mucho más fácil para llegar a las personas, ¿no? Era solo una reflexión mía por si alguien lo oye y puede crear eso. Yo sigo, los únicos que conozco son los de Aprendí de Diabetes. Iba a comentároslo ahora mismo. En español creo que es el único. Sí, Sigo a gente de fuera, pero no me parece que sobre la diabetes haya un podcast realmente bueno que considere que ni siquiera fuera están o son muy profesionales, muy para gente sanitaria, The Lancet y estas cosas que no llegamos los pacientes a entender todo, o son cosas que sí, estás de acuerdo, pero no sé yo muy bien por dónde va esto, si hay un interés por detrás. Mastering Diabetes, por ejemplo, que sí que está bien, pero siempre me queda la duda de si me quieren vender una cosa específica. Estoy de acuerdo con la reflexión con respecto al tema de los podcasts. La radio es el medio de comunicación que ha sobrevivido más veces a las crisis. Cuando llegó la televisión dijeron que la radio se iba a morir. Cuando llegó Internet se dijo que la radio iba a morir. Cuando llegaron las redes sociales se dijo que la radio iba a morir. La radio es el medio que te acompaña siempre, porque es el único que te permite hacer dos cosas a la vez. Tú puedes estar escuchando y friendo unas patatas. No puedes estar friendo las patatas y viendo las redes sociales. Larga vida a la radio. Yo soy periodista en origen de radio y algún día me gustaría volver a hacer radio. De hecho, hay un proyecto encima de la mesa con Radio Creativa para poder hacer radio en diabetes. Aprendí de Diabetes es un ejemplo maravilloso, pero estoy de acuerdo contigo, hay que hacer más. Sumarse a Aprendí de Diabetes o lanzarse a nuevos proyectos. Está todo por hacer. Es decir, si hemos montado un evento de diabetes tan importante es porque está todo por hacer. Hay muchas iniciativas que hay que poner en marcha para mejorar la educación y el aprendizaje de la diabetes, en mi humilde opinión. Luego, al final, las plataformas, o sea, las redes sociales es un punto para conectar y entrar y conocer en ese momento, pero la realidad, por ejemplo, nosotros en FC Paciente lo vemos. Personas que le han detectado un cáncer o ha tenido algo y están muy activos en la red, llega un momento que la gente igual que entra se va. O sea, tú no quieres estar todo el día hablando de tu enfermedad y cómo estoy, y cómo me siento y cómo... O sea, realmente estas herramientas yo creo que dependen de tu estado de salud y cómo te encuentres en ese momento. Necesitarás buscar apoyo entre iguales, necesitarás buscar más información porque te sientes perdido, necesitarás... Y bueno, y queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero yo veo, igual que las veo muy importantes, también las veo muy temporales. Nosotros lo vemos, yo por lo menos en el proyecto lo veo. Gente que empieza en su blog hablando de su cáncer de mama y dices, madre mía, con todo lo que ha aportado y ha acabado haciendo un blog de cocina, pero es que es normal. No vas a estar todo el día... Y yo cada vez que veo a Ruth Cantó, si la podéis seguir, es que es genial. Se graba haciéndola, o sea, graba el rollo que digo, va a salir en Masterchef en 2 días, porque lo hace muy bien.
Pero si ves su blog anterior, o sea, el mismo blog, pero con tiempo atrás, te das cuenta de realmente que es que todos tenemos una evolución y no podemos estar todo el día como, bueno, pues tú en tu momento de tu enfermedad necesitarás una cosa, necesitas información, pues la buscas, necesitas compartir, lo compartes, pero todo es transitorio. Luego también la gente que utiliza YouTube, hay personas, hay pacientes que utilizan YouTube que realmente pues bueno, pues está teniendo mucho tirón. Cuando te vas a ver, por ejemplo, ordenan los vídeos por orden de popularidad, te das cuenta que lo que la gente ve es lo práctico. ¿Cómo me voy de vacaciones? Claro, yo quiero saber cómo con diabetes me voy de vacaciones. ¿Qué cosas tengo que llevarme en el avión? ¿Qué cosas? Yo si me diagnosticaran hoy diabetes, lo que tengo que hacer es preguntar a la gente que ya tiene diabetes y que me diga cómo me voy de vacaciones, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esta gestión. Y esto las redes sí que te lo permite. Son informaciones muy rápidas que puedes conectar con otros y te ayudan. Sí que es cierto que claro, que yo las veo muy temporal y eso que yo estoy muy dentro y concienciado, ¿no? Pero también igual que pues las utilizaría para un momento en concreto de la enfermedad. Faltan esos repositorios de información. Pero el podcast está despuntando ahora en España, que están saliendo un montón ahora. No sé si de buena o mala calidad, porque ahí yo ya me pierdo, pero han salido y están saliendo bastante. Yo creo que va a dar un gran empuje. Pedro, yo me quedaría mucho más rato hablando contigo, sí, pero he visto que ha subido Elena y eso quiere decir perdón, que Elena. tenemos que Perdón. participar. Dame. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Déjame por aquí. No, yo me voy. Gracias, Pedro. Nada. ¿Cuántos proyectos también nos quedan? Es que no sé, sí. Está bien. ¿Verdad? Coge nota, Pilar. Venga, vamos a seguir participando. ¿Utilizas alguna aplicación para hablar con tu médico o con tu educador entre consulta y consulta? Participa. Voy a ser un poquito mala, no me sorprende. Me hubiese gustado más que fuese de la otra forma, pero creo que todavía nos tenemos que familiarizar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. De hecho, vamos a hablar de esto a partir de los próximos minutos, ¿no? Perfecto, sí. ¿Hay alguna pregunta más? No.